Muy, pero muy buenos días, buena mañana, un horario que no es habitual para estar en transmisión en vivo por la pantalla de Covisar TV, pero en esta oportunidad, y sí que vale la pena, de tener a todos los invitados que estamos aquí teniendo en el canal, ¿no? En primera instancia vamos a comenzar diciendo que estamos viviendo parte de la Semana Internacional del Uso Indebido y ilícito de las drogas. En este marco y en este contexto se vienen desarrollando distintas tareas desde el municipio, muchas de ellas con el apoyo de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba. Es por eso que estamos aquí en este momento junto al intendente Víctor Kiefer, intendente de Villa Santa Rosa, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo andás, Tachi? Muy bien, César, muy bien. Buen día, Hugo, de parte de la Defensoría del Pueblo, que nos da esta tremenda mano de poder llevar adelante esta Semana Internacional de Control y de Prevención del uso de estupefacientes y drogas, que es un flagelo tan importante que tenemos en la localidad y en la región y que queremos que se extirpe de una vez por todas, y creo que no podemos dejar de estar siempre presentes y comprometidos tratando de inculcarle primeramente a la juventud, que son los que más llevan este flagelo, que más son pasibles de poderlo afrontar, pero principalmente también a los padres para que nos ayuden en este tema, que es controlar que estos chicos no lleguen a meterse en el tema del consumo de drogas. Así que bueno, un agradecimiento muy grande, principalmente a la Defensoría del Pueblo, aquí en la persona de Hugo Pozzi, el defensor alterno. Un agradecimiento muy grande a todos los medios de prensa que nos han dado un lugar en todos sus medios para poder llevar adelante toda esta comunicación, y por supuesto a toda la gente que nos está acompañando y que se está haciendo eco de todo este trabajo. Y por supuesto también un agradecimiento grande a todo el equipo de trabajo de la municipalidad que está trabajando comprometidamente en tratar de sacar este flagelo. Compromiso seguramente es una de las palabras más recurrentes en esto. Ya te presentaba el intendente Kiefer, Hugo Pozzi, defensor adjunto. Gracias nuevamente también en nombre de los santarroceños, y como te lo decía el intendente recién, porque no es de ahora ni las actividades para esta semana, hace muchísimo tiempo que vienen proponiendo estas actividades. Recuerdo el Tres hablan de drogas, por ejemplo, que fue un éxito aquí en Santa Rosa desde la perspectiva de los chicos, ¿no? De cómo lo tomaron y lo asimilaron. Así que bueno, muchísimas gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias Tachi por la invitación. Y bueno, César, esto es parte del compromiso que nos ha impuesto el defensor Mario de Cara desde la creación del Instituto de Prevención de Adicciones en el seno de la Defensoría, y es lo que estamos haciendo, ¿no? A partir de la dirección de la licenciada Lucrecia Esteve, que es quien tiene a cargo el Instituto de Prevención. Estamos justamente, ¿no? Vos lo decías recién, estuvimos en su momento con Tres hablan de droga. El día martes participamos en Radio Nacional de un conversatorio con doña Jovita y el licenciado Juan Carlos Mancilla del Cedronar, y son acciones así que, si bien nuestra tarea es la defensa de los derechos de los ciudadanos, nosotros en esto entendió el defensor que debíamos comprometernos y interrelacionarnos con todos. Por eso es el trabajo con los municipios, con todo el interior provincial, para tratar de, justamente como vos lo decías, Tachi, de este flagelo que es las adicciones y el ingreso a partir del consumo de alcohol a las drogas de los jóvenes, tratar de que menos chicos, menos jóvenes vayan entrando en ese camino. Así que esa es nuestra tarea y en eso estamos desde la función netamente preventiva que tenemos desde nuestra institución. Generando vínculos a través de estas redes, ¿no? Hablamos de la interinstitucionalidad, de lo interdisciplinario también, y esto realmente es notorio, porque, por ejemplo, decías del conversatorio realizado en el auditorio de Radio Nacional el martes, donde fue gente de aquí de Villa Santa Rosa, fueron acompañando justamente esto.
nuevo. Yo tuve la oportunidad de hablar con el licenciado Juan Carlos Mansilla, y algo nuevo con la participación de doña Jovita, ¿no? Una mirada completamente distinta, diferente de una problemática que en algún momento fue tabú y que hoy se habla en todos lados, intendente. Ya no es más tabú. Hay que hablar, hay que hacerse cargo y enfrentar esta problemática, ¿no? Sí, efectivamente, y yo creo que la idea, y me parece correcto lo de Mansilla, Juan Carlos Mansilla, de llevarlo a doña Jovita y de entrar con un poquito de humor y de hacerlo con una persona, con un personaje tan carismático como es doña Jovita, es para que quede grabado en todos los jóvenes y en toda la gente que lo escucha, y que quede grabado esa necesidad de alejarse de este problema. Nosotros siempre hemos tratado de estar un poco presentes y a la vanguardia cuando hemos traído a algunas otras personas famosas que han hablado sobre drogas. Cuando hicimos el programa de Tres hablan de drogas, cuando hicimos también, abrimos la sede de la RAC, aquí que está funcionando en el Centro de Salud Municipal, donde siempre hay profesionales que actúan ante distintas necesidades. Vamos a aprovechar, disculpe que lo corte, intendente, lunes y miércoles de 8 a 13. La atención, si alguien quiere llegarse para... Ese es el chivito que está perfecto que se diga, porque toda la gente que tiene esa necesidad se tiene que llegar esos días al centro de salud y va a ser atendido en la RAC, que es el que está abierto ahí en el Centro de Salud Municipal, en Roque Sáenz Peña y Vélez Sarsfield. Así que bueno, trabajando siempre desde el municipio, y cuando uno se encuentra acompañado, como estamos en estos momentos, por la Defensoría del Pueblo, con todo este programa que tienen para tratar este problema, estamos mucho más acompañados, por supuesto. Para ir cerrando esta pequeña participación, contextualizando la mesa de debate en un ratito, el día domingo terminan las actividades aquí, 3:30 de la tarde, en el Zoom del barrio San Roque. Allí donde la gente tiene que apropiarse de estos lugares públicos, ¿no? Digo, la familia, ¿qué contención más grande puede haber si no está la familia, no? Eso es lo que queremos, César, eso es lo que queremos, que la familia, que los padres, que la gente grande, que la gente mayor, que ya piensa y que ve que esto es un problema, porque lo escuchamos a diario, ¿eh? No hace falta que nos toque directamente a nosotros, sino que uno escuche en la calle los problemas que sufren algunos vecinos por tener a lo mejor al lado una venta de drogas y que les producen hasta incomodidades para poder vivir y subsistir en ese sector, en ese lugar. Entonces, toda esa gente tiene que, creo que hacerse cargo y hacerse presente en estas actividades que estamos realizando, porque de esa forma también vamos a ir haciendo como un repelente a toda esta problemática. Problemática en la cual nos tenemos a todas las personas que pueden transcurrir en esto de las adicciones, tienen el derecho a recibir una asistencia, ¿no? Es un derecho que tenemos todos. Sin lugar a duda, y es parte de nuestra responsabilidad, justamente como Defensoría del Pueblo, hacer conocer que cada ciudadano tiene esta posibilidad. Hay distintos organismos a nivel provincial que tienen la obligación de la asistencia, entonces para eso estamos nosotros también, para acompañarlos e indicarles cuál es el camino por el cual deben recurrir a algún centro de asistencia, ¿no? Bueno, vos lo decías, Tachi, ustedes han creado aquí en Santa Rosa, y bueno, esto es realmente el compromiso y la interrelación que debemos tener todos los estamentos gubernamentales, ¿no?, en esta problemática. Así que creo que este es el basamento para poder al menos ir mitigando este flagelo que es las adicciones. Ya nos vamos a la mesa de debate en un ratito. Allí nos están esperando los profesionales y los colegas periodistas de los distintos medios de aquí de Villa Santa Rosa. Está la licenciada Lucrecia Esteves, está Marcela Priori también, la licenciada Marcela Priori, esperándonos allí. Intendente, muchísimas gracias por haberse llegado. Hubo defensor del pueblo adjunto, también Hugo Pozzi, intendente Víctor Kiefer. Gracias a los dos. Muchas gracias a ustedes por estar siempre presente en estas presentaciones. Gracias, César, y bueno, a disposición desde nuestra institución.
Vamos a compartir un video que habla sobre las problemáticas de las adicciones que son justamente un problema y grave. Compartimos el video, después del video nos sentamos ya en la mesa para debatir, para charlar sobre adicciones. Hablemos de consumos problemáticos. ¿Por qué llegamos a consumir? Debemos entender los consumos de forma diferente. Podemos consumir muchas cosas, pero algunas pueden tornarse problemáticas. ¿Qué quiere decir problemáticos? Que nos podemos enganchar en una dependencia. Además, la obnubilación que puede provocar una sustancia nos puede exponer a accidentes. También existen riesgos para la salud. La dependencia o adicción no pasa por la sustancia en sí, sino por la forma en la que las personas se relacionan con el entorno y qué función tienen esas sustancias en esa dinámica. Las sustancias psicoactivas o drogas poseen químicos que hacen que nuestro cuerpo las necesite después de varias semanas consumiendo. De todos modos, los datos demuestran que las drogas legales, como el alcohol y el tabaco, además de ser las más consumidas, son las que generan mayores consecuencias negativas para la salud. El ser humano es un ser social, ya que establece vínculos afectivos con otras personas. Sin embargo, algunas personas cuando se encuentran mal, se aíslan y buscan relacionarse con algo que les dé alivio. En estos casos, en lugar de encontrarlo en sus afectos, amigos o familia, ese lugar pasa a ser ocupado por las drogas o el alcohol, o también otros consumos más naturalizados como el juego. Puede que consumamos alguna sustancia o puede que no. Tal vez en alguna ocasión nos encontremos en una situación de consumo por primera vez, o puede que lo hagamos cada tanto. Que ese uso se convierta en problemático depende de qué lugar ocupa nuestra vida como significado, frecuencia y si además viene acompañado de pérdida de control o situaciones de riesgo. Existen muchas otras opciones saludables, divertidas y que ayudan a llevar un proyecto de vida propio y con los demás. Las sustancias psicoactivas o drogas no están dentro de estas opciones. En el caso de estar en una situación de consumo o cerca de ella, lo mejor es conocer sobre estas, dado que, llegado el momento, cada uno es el único que va a cuidar de su propio cuerpo y mente. Si te encontrás en una situación de consumo que te preocupa o conoces a alguien en esa situación, podés pedir ayuda a través de herramientas disponibles en el Estado Nacional. La línea 141 es un servicio de asistencia telefónica permanente de la Cedronar. Un servicio anónimo, gratuito y de alcance nacional. Atendido por profesionales las 24 horas, los 365 días del año. Hablemos de consumos problemáticos. Bueno, después de haber estado conversando justamente con el intendente Víctor Kieffer y el defensor del pueblo adjunto, estamos compartiendo una mesa con café, con algunas cosas también para comer en esta semana tan pero tan especial. Lo vamos a dejar así para que esté todo acorde al momento que estamos viviendo también, para hablar con tranquilidad sobre un tema con una sensibilidad muy profunda, que es el tema de las adicciones. Antes que nada quiero presentarlas. Está con nosotros del IPADEP la licenciada, ¿verdad? Sí, licenciada en psicología. Aquí está Lucrecia Esteves, con quien hemos tenido varias oportunidades la posibilidad de hablar, de dialogar de estos temas. ¿Cómo te va, licenciada? Bienvenida. Muy bien, muy bien. Un gusto estar aquí nuevamente. Hemos venido en varias oportunidades porque hemos hecho varias actividades aquí, foros con jóvenes, actividades en el municipio, también hemos hecho otras actividades como el 3 hablan de droga, actividades que nos permiten sensibilizar a la población con respecto a este tema que es tan importante, y también es tan importante poder conversar y hablar, y por eso también valoro mucho este espacio que nos han dado para poder hablar sobre temas que son sensibles y sensibilizar a la comunidad en general y poder dar algunos tips o algunas cuestiones que ayuden a los padres, a los amigos, a poder abordar estas temáticas. Muchísimas gracias a todos.
Por favor, la presentamos también a la doctora. Doctora, ¿cómo le va? Marcela Priori, doctora del IPADE también. ¿Cómo le va? Muy Bienvenida. bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, espero que estén a gusto, que estén cómodas. Estamos compartiendo la mesa con colegas de los medios de comunicación de aquí de nuestra localidad de Villa Santa Rosa y medios regionales también. Está Mónica Gregorio, a quien la vamos a saludar de FM Master. ¿Cómo andás, Mónica? Muy bien, muy buenos días. Gracias por la invitación. No, por favor. Está Mario Camilo Baigorria de FM Villa Santa Rosa. ¿Cómo andás, Camilo? Buenos días, ¿cómo le va? Un placer. Sí, muy bien, un placer poder compartir esta mesa con ustedes, con un tema que tanto nos ocupa más que preocuparnos. Creo que debemos de una buena vez por todas, lo charlábamos recién fuera de cámara con ella, de una buena vez por todas, entender que son temas que debemos arremangarnos y hablarlos tal cual son. En una semana donde nos ha complicado muchísimo, porque la información también es muy avasalladora a través de los distintos medios de prensa, a través de las distintas redes sociales, y bueno, conformar esta mesa con integrantes de los medios de prensa a nivel regional, local, y tener a ustedes como representantes exclusivos, para nosotros es un placer. Así que y espero que para la audiencia también así lo sea. Seguramente va a ser así. Sí, Gracias. La presento a Carla Lodeña Francetic de Hablando Claro, medio regional. ¿Cómo te va, Carla? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, también muchas gracias primero por el espacio y segundo por la invitación. Me parece que el espacio de que dos profesionales y que ya están trabajando en el tema, que están tan empapadas en este tema, puedan venir, dedicar una mañana a venir a Villa Santa Rosa a charlar y a dejar un mensaje a la comunidad, me parece muy valioso y es un espacio que por lo menos antes no se había dado de esta forma, ¿no? De esta forma no. De esta forma no, es la primera vez. Es muy buena la iniciativa. Y lo celebramos, lo celebramos. Realmente. Yo estoy aquí también como representante de la FM Radio Cura Brochero, FM 100.9, y aquí del canal de Codizar TV. César Machado es mi nombre para la gente, porque nos están viendo en Río Primero ahora también. Ah, Hay muy gente bien. que a lo mejor Buenos días a la gente de Río Primero. Primero. Buenas tardes a la gente de Río Ya Primero. nos ha visto Hugo Pozzi. Bueno, le mandamos un saludo a Pozzi y a toda la gente de Río Todos. Primero. ¿En qué cámara estoy? Yo con el tema de las cámaras, con esta. Bueno, saludos para ustedes, la gente de Río Primero también. Tengo Tengo mucha gente, muchos amigos en Río Primero. Villa del Rosario, Luque, Calchín, Santiago Temple, todas las localidades en donde está llegando nuestra señal de Codizar TV. Así que bueno, aprovechamos porque en la mayoría de las localidades más grandes o más pequeñas, la problemática es muy similar, ¿no? Las adicciones es un tema que en algún momento fue tabú, ¿sí? Que hoy ya no lo es, que hay que hablarlo, que hay que contarlo, que hay que expresarlos. Hay muchas familias que están en situación de decir, necesitamos ayudar a un miembro de la familia, a un amigo, a quien sea, ¿no? Y esas posibilidades se están dando ahora, licenciada. Sí. Primero empezar por esto que vos dijiste. Antes el problema del consumo de drogas se limitaba más a las grandes urbes, en donde ahí se veía mucho más el consumo de drogas en general. Hoy en día ya ningún intendente puede decir en mi ciudad o en mi pueblo no se consumen drogas. Hoy ya esta problemática está muy extendida y cuando incluimos el alcohol, que uno lo tiene que incluir siempre al alcohol como una droga y como una de las drogas que más se consume, uno entiende que esa problemática está muy extendida. ¿Quién no tiene un vecino, un primo, un compañero de trabajo que no está afectado por el consumo problemático de drogas? Porque también ahí tendremos que hacer una diferenciación, que no todo consumidor de drogas es un adicto y no quiere decir que no tenga un problema con el consumo de drogas, ¿sí? Entonces, porque a lo mejor mucha gente que está consumiendo a lo mejor marihuana esporádicamente, o cuando sale o va a una fiesta rave consume una droga de diseño, dice, bueno, pero yo no soy adicto, yo consumo en ciertas oportunidades. A lo mejor esas personas no se sienten incluidos cuando nosotros hablamos de adicto, pero no quiere decir que ese consumo que tiene le genere algún tipo de problema. Entonces, a veces tenemos que ampliar nuestra visión y entender que el problema del consumo de drogas a lo mejor está más cercano de lo que uno piensa. Está ahí, a la vuelta de la esquina. Entonces ahí uno puede generar ciertos indicios, ciertas alarmas
en donde uno puede avanzar en este problema y darle una respuesta antes de que este problema sea más grave. Ahora una pregunta. Sí. Que consuma esporádicamente, ¿es un adicto? No necesariamente. A ver, para que se dé una adicción, nosotros tenemos que tener ciertos criterios, ¿sí? A veces una persona experimenta con una droga por primera vez y es solo una experiencia. Una vez. Porque consume una vez, quizás no es un adicto, pero no quiere decir que no haya riesgos en ese consumo. Sí. A lo mejor una persona experimenta con un ácido una vez y en esa experiencia tiene una mala experiencia y puede tener consecuencias gravísimas para su salud, ¿sí? O a lo mejor una persona consume por primera vez alcohol y sube a un auto y tiene un accidente de tránsito. O sea, el hecho de que no haya una dependencia no quiere decir que no haya un riesgo, no quiere decir que no haya problemas dentro de ese consumo. Pero en esa experiencia nosotros no podemos decir que la persona sea dependiente. Después, con el tiempo, la persona a lo mejor empieza a tener más experiencias con la droga y empieza a tener un uso frecuente o un uso esporádico y que no necesariamente la persona sea dependiente. ¿Cuándo una persona empieza a ser dependiente? Cuando esa persona necesita consumir droga a pesar de que ese consumo le genera ciertas consecuencias negativas. Cuando la persona ya necesita elevar las dosis, o sea, cada vez consumir más para poder tener, digamos, el efecto. Y cuando la persona empieza a dejar de darle importancia a ciertas cosas que son vitales, por ejemplo, empieza a tener problemas con la familia, empieza a tener problemas en el trabajo, empieza a dejar de ir al colegio, a las actividades recreativas que tenía, empieza a tener discusiones con los amigos o con la pareja. Entonces ahí la persona está empezando a tener un consumo problemático que puede terminar en una dependencia. Pero es muy poca la población que llega a una dependencia, pero el consumo problemático ya amerita en sí mismo una intervención, porque ya ahí la persona está empezando a tener un montón de problemas sin necesariamente ser dependiente. Y eso es importante aclararlo, porque a veces, por ejemplo, pasa con muchos padres que dicen, bueno, mi hijo todos los fines de semana sale, se emborracha, pero no es un alcohólico. O sea, lo ve como que eso es natural, sí, llega todos los fines de semana, que no da más. Pero no es alcohólico, porque no toma todos los días. Y en realidad eso es una visión errónea, porque ya está empezando a tener un consumo problemático ese joven. ¿Por qué? Porque está empezando a consumir todos los fines de semana, cae en un estado en donde se pone en riesgo a sí mismo, en donde muchas veces se dan situaciones de violencias callejeras o situaciones de violencia de género, donde hay accidentes, donde después no rinden el trabajo. Entonces uno tiene que empezar a ver que en esas situaciones ya amerita una intervención por parte de la familia y de los amigos. El ver el consumo de sustancias desde esta perspectiva nos permite ampliar nuestro campo de acción y poder intervenir más tempranamente, no cuando llegue la dependencia a la droga, que ya estamos en una instancia muy avanzada. Estamos hablando del paso. Estamos hablando del paso previo a la dependencia. Que encuentre su génesis en el famoso vení, vamos a tomar algo. Cuando son menores, tienen 13, 14 años y ya están tomando cerveza, fernet. Y lo digo desde el conocimiento también porque hemos sido jóvenes. Y de jóvenes también hemos tomado y hemos andado por muchísimas cosas. Pero es el puntapié inicial para que la familia ahí accione con un botón de alarma, ¿no? Sí, es importante tener en cuenta que los padres tienen una gran responsabilidad en cuanto al acompañamiento de los niños y de los jóvenes
en sus diferentes etapas de la vida. Lo que pasa es que muchas veces, como vos decías antes, el tema del consumo de drogas es un tabú. Es un tabú y es complejo a veces abordarlo, porque los padres creen que recién hay que hablar del tema de las drogas cuando llega la adolescencia. Y en realidad ahí ya estamos llegando cuando ya los chicos ya tienen ciertos conceptos armados. Entonces hay que empezar de mucho antes a hablar de... ¿Por qué? Porque en realidad nosotros también hablamos con nuestros actos, ¿sí? Y muchas veces en los eventos familiares, en la mesa, se consume no solo alcohol, sino también otras sustancias, porque también hay consumo de tabaco, también hay consumo de psicofármacos. Entonces, el poder hablar en la familia de los propios consumos de los adultos también ayuda a que los chicos puedan entender lo que pasa, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces eso nos pone en jaque a los adultos. Entonces, hay que también ponernos a repensarnos nosotros como adultos cuál es nuestro vínculo con las sustancias. Estaba escuchándola atentamente y me remitía a muchas cosas. Hay muchos factores en esto. Bueno, recién pudimos conocer a algunos. A nivel social, a veces, recién me quedo con lo que decía César, ahí va nombrando a cada uno de los pueblos que nos están viendo a través de la señal del canal, mucha gente que nos está escuchando también en otros lugares a través de las redes sociales que uno va transmitiendo sus quehaceres cotidianos, comunicacional. Y hay realidades diferentes y distintas en cada una de las poblaciones. Ese para mí es uno de los factores próximos a abordar. Y el otro factor tan importante y no menos relevante es el de la publicidad. Es lo que nosotros encontramos en la publicidad a diario. Desde los medios de comunicación nosotros estamos constantemente empapados en eso y hay veces que nos hace mucho ruido publicidades que son capciosas. ¿Cómo trabajamos, cómo abordamos este tema desde la psicología, desde la medicina? Nosotros desde la comunicación tenemos una cruzada todos los días, o por lo menos yo, y se nos complica mucho, a veces empezamos a mirar para todos lados y no sabemos para dónde agarrar. Sí, me parece muy interesante el planteo que has hecho. Sí, con respecto a la primera pregunta, sí, cada una de las localidades tiene sus características muy particulares, sobre todo en cómo se da la modalidad de consumo, las características. Incluso muchas veces las drogas que se seleccionan en cuanto al consumo, uno ve que hacia el norte se da más consumo de alcohol, hacia el sur más el consumo de marihuana y otras drogas ilegales, aunque siempre el mayor consumo se da en el alcohol, obviamente, pero uno va viendo ciertas variaciones en cuanto a los consumos. Y otra tiene que ver con la publicidad, y me parece que ese es un tema interesantísimo, sobre todo cuando uno se pone a pensar en las experiencias previas con otras drogas. Por ejemplo, cuando uno toma el tabaco, a partir de la ley que empieza a regular la publicidad del tabaco, y lo que hace que desaparezca la publicidad del tabaco y se empiezan a hacer otro tipo de intervenciones preventivas, uno ve año a año cómo va descendiendo la incidencia de consumo de tabaco en la población. ¿Qué quiere decir la incidencia? Son estos nuevos fumadores que se inician. O sea, uno ve que cada vez se va consumiendo menos tabaco. Al contrario de lo que pasa con el alcohol, que aparte uno ve que las publicidades están muy direccionadas a captar el público adolescente. Porque si bien no son adolescentes, uno ve que las publicidades están armadas más a ese público y hacia otro público que antes no estaba incluido, que es las mujeres. Antes hace un tiempo hicimos un foro, bueno, el primer foro que realizamos en la Defensoría tuvo que ver con la publicidad y el alcohol. Y pusimos como una galería de viejas publicidades de alcohol para que los chicos vayan viendo la diferencia entre las publicidades de antes y las de ahora. Todas dirigidas al hombre. No, al hombre y a la familia. Y
muchas de ellas, si quieren los pueden buscar por Google, porque es interesante, también se ven los niños incluidos en la mesa familiar y muchas veces brindando, porque también anteriormente, bueno, yo vengo de Villa María y mi familia venía de Pasco, o sea, del campo, y me acuerdo que el consumo de alcohol con el jugo era como bastante común en esa época, cosa que ya hoy en día no se ve. En cambio ahora ya no está tan dirigido a la familia, sino que se dirige más a un público joven y a un público femenino, ¿sí? Entonces se está tratando de captar desde hace varios años a ese público con el tema del consumo de bebidas, que en general son bebidas más dulces, bebidas frescas, o sea, es otra clase de bebidas diferentes a la que se dirige hacia el hombre. Pero es interesante porque uno ve que la publicidad sí va captando diferentes públicos y va también sacándole esta cuestión de riesgo al consumo de alcohol. Uno ve que las publicidades muestran que uno se va a divertir, que en realidad no va a tener problemas y justamente en Todos felices. Todos felices, todos son amigos, todos... Inclusive hay contrapublicidades con respecto a ese paradigma montado en una publicidad que inclusive habla de las consecuencias que produce el juntarse con amigos y salir y conducir un vehículo, inclusive publicidades muy fuertes. Pero no son las relevantes, no son las que Las más vistas. perduran, claro, ni las llaman más la vistas, atención. y no son las que perduran en los medios de comunicación. ¿Hay un negocio también detrás de todo esto? Y sí, justamente... ¿Cómo lo trabajamos? Sé que lo está el negocio, pero ¿cómo lo trabajamos? Sí, justamente estas instancias son instancias que son muy importantes. ¿Por qué? Porque esto también competiría con la publicidad, porque el estar hablando de esto también alerta a la población. Yo creo que estas instancias son las que son fundamentales para el trabajo. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Los profesionales que trabajamos en esto, las personas que trabajamos en esto, no estamos a la altura de lo que muchas veces invierten las compañías en la venta del producto, digamos. Entonces... Sí. Quiero, Y también, sí. doctora, quiero saludar a Eduardo Casero, un colega que cierto. se acaba de sumar aquí Bien. a nuestra mesa. Gracias, Eduardo, por Muchas compartir. gracias a ustedes, buen día y disculpas públicas por la tardanza. Por cuestiones laborales en colegios, hemos corrido un poco para tratar de llegar, así que agradezco la tolerancia. Perdón. Sí, completar la idea doctora después. estaba No, hablando. desde la prevención lo que buscamos es actuar antes de que sucedan las cosas, ¿no es cierto? Las situaciones. Entonces, tenemos que empezar a prevenir desde casa y desde la primera infancia. Esto, sí, hay publicidades, todos vemos las publicidades, si bien están dirigidas a un público adolescente, a un público adulto, pero los niños también la ven y los niños también nos preguntan y muchas veces los papás tenemos que responder a esas preguntas, porque ellos la están viendo, entonces tenemos que buscar prevenir y no llegar a la adolescencia y tratar de intervenir cuando la decisión del joven de decir tomo o no tomo. Tengo que formar niños y adolescentes que puedan tomar decisiones por ellos mismos, ¿sí? Que sean autónomos, en que no les importa decir no, yo no tomo, y que se sientan bien. Pero eso lo hago desde pequeños. Claro, ¿Sí? en ese marco, tanto el tema de las publicidades y todo, está siempre la familia, ¿no? Hay una cuestión tabú en la misma familia, Sí. hablar del tema cuando es mi hijo el que consume. Cuando es el amigo de mi hijo lo puedo hablar, cuando es mi vecino también lo puedo hablar. Y en charla con padres y con jóvenes después, he tenido respuestas como, por ejemplo, bueno, es muy difícil hablar del tema de la droga, del tema del alcohol. Es muy difícil controlar. Y apareció mucho la idea de esto de controlar. Y digo, seguramente que cuando uno da o invita o da el permiso, al igual que el uso de la tecnología, yo le doy el celular a mi hijo, a mi hija, pero se lo tengo que dar con un contrato, con algo que esa persona sepa hasta dónde puede hacer uso. Y yo creo que en ese sentido los padres hoy están muy preocupados. ¿Qué consejos se les puede dar? ¿Cómo lo pueden trabajar? ¿O qué herramientas tienen para buscar ayuda? Bien, primero hay que como aclarar una cuestión.
Cuando se trata del consumo de drogas y de alcohol, siempre es un consumo problemático cuando se trata de menores de 25 años. ¿Por qué? Porque están en un proceso de aprendizaje de ciertas conductas, están en un proceso de desarrollo y de maduración. Entonces siempre es problemático. O sea, siempre tenemos que tratar de posponer ese consumo lo máximo que se pueda. O sea, lo ideal es que no se consuma nunca, pero a veces plantean la dificultad, entonces uno lo tiene que tratar de posponer lo máximo que se pueda. Bajo ese parámetro, uno tiene que entender que como adulto tiene que tener, primero, educar no solo desde la infancia, sino también, y algo que también trabajamos mucho con Marcela, es el pensar el consumo desde antes que la persona nazca, o sea, en el embarazo, porque muchas veces hay mucha desinformación con respecto a este punto y que tiene que ver con cómo afectan las drogas al niño por nacer, ¿sí? Claro. Pero más allá de todo lo que es la educación, que lo importante es poder hablar del tema y hablar en cuanto oportunidad se presente. ¿Hay algo en la televisión? Bueno, aprovechar esa instancia para poder hablar y aclarar, ¿sí? Punto número 2, poder hablar con este tema sin que sea el control o la restricción o la prohibición la regla, sino el poder conversar, el poder escuchar y el poder estar atentos. ¿Para qué? Para poder intervenir a tiempo. Porque el prohibir muchas veces hace que los chicos no puedan hablar, pero tampoco habilitar es positivo. ¿Sí? O sea, uno ahí tiene que rondar en una zona de grises muy difícil de maniobrar, porque habilitar, por ejemplo, el gran tema es el de las previas. Entonces muchos padres uno escucha que te dicen, y bueno, yo lo que pasa es que prefiero que la hagan en casa que en otro lado. Y cuando uno empieza a profundizar, que hablan de este control o hasta cuándo, y no hay ese control, porque muchas veces toman la previa, y la previa es justamente la previa, o sea, la previa antes de salir, y después salen y siguen consumiendo, o sea que consumen dentro y fuera del hogar. No es que se restringe solamente al consumo del hogar. Y otra cuestión es que cuando uno habilita dentro del hogar el consumo, es mucho más problemático porque también es difícil volver para atrás con esos permisos que uno va dando. Es muy complejo, son situaciones muy complejas que no hay como una regla general, pero sí uno tiene que ser muy cuidadoso con cómo va avanzando con los permisos. Después de haberla escuchado y con los colegas haber compartido seguramente muchas de las inquietudes, dos cosas. Ustedes hablaban de un tema muy interesante hace un rato, como bien decía vos, de la cuestión de la publicidad. Particularmente, me voy a volver un cachito para eso. Sí. Para ver si ustedes tienen la explicación a algo que yo particularmente no entiendo. Es cierto que los modelos de publicidad eran distintos, tanto del alcohol como del tabaco, pero el modelo publicitario de antes estaba atado a un modelo de persona exitosa. Hoy nadie cree que un adicto sea exitoso, sin embargo, sigue habiendo repercusión igual. ¿Qué cambió en nosotros? ¿Qué hace? Que antes se fumara o se tomara, pongo como ejemplo, algunos se deben recordar la famosa publicidad del camellito, donde un tipo recontra exitoso. Hoy a nadie se le ocurriría hacer una campaña preventiva de publicidad diciendo drogate porque vas a ser exitoso. Es todo lo contrario. Sin embargo, el efecto es el mismo. Se sigue multiplicando igual. Evidentemente hay una realidad que ha cambiado en la cual nosotros nos mantenemos o un poco ajenos o impreparados para eso. Este es un aspecto. Y el segundo, que es el que siempre trato de ver en la medida de las posibilidades. Tengo un hijo de 18 años. Y he aprendido junto con los chicos que hay mucha más gente que sabe cómo no entrar de la que nosotros creemos. Y que a veces el árbol nos tapa el bosque, o al revés, el bosque, que es problemático, nos tapa algunos árboles sanos que tenemos. ¿Qué hacen ustedes por los árboles sanos? ¿Y qué opinión tienen respecto de este cambio de modelo que nos ha llevado puesto a todos, sin darnos cuenta,
a través de un tema importante que trataban temas que tocaban ustedes respecto de la publicidad. No sé si he sido claro. Sí, voy a tratar de acordarme todas las preguntas. Pero la primera, ¿qué hacemos con los árboles buenos? La que más me preocupa, porque yo cuento... Vamos primero con lo de la publicidad, Dale, que me parece dale. interesante, a ver si entiendo. En realidad los valores van cambiando, los valores de la sociedad. Obviamente las publicidades siempre tratan de tocar aquellos valores o aquellas cosas que emocionalmente los seres humanos tendemos a apreciar o a darle un valor, ¿sí? Quizás antes tenían que ver con otras cuestiones, con otros tipos de éxito. Hoy tiene que ver, obviamente, con lo rápido, con lo fácil, con la diversión, con el placer, con el pasarla bien. ¿No con el desahogo? Con el desahogo. ¿Salir de algunas cosas? Sí, en realidad se suele pensar que la gente consume sustancias porque tiene problemas. Y en realidad todos tenemos problemas. Claro. Perdón, es como decir que el que También fuma se le por asocia ansiedad, a más o la menos lo soledad. mismo, ¿no? También se le Hay asocia a la otras soledad. cuestiones. Hay otras cuestiones y en general, hoy en día las personas que consumen drogas, y sobre todo los jóvenes, cuando uno los indaga, hablan de, en realidad, agregarle placer al placer. Es como redoblar la apuesta. Entonces, estamos ante modelos diferentes. Pero porque ha cambiado la sociedad y cuando cambia la sociedad también cambian los consumos de drogas. Las drogas no son un problema de hoy en día, o sea, o sí hoy en día empiezan a ser un problema, pero se ha consumido históricamente drogas. En realidad ha cambiado el contexto en que las drogas se han enmarcado en sus consumos. Primero se consumían en rituales, en donde un chamán dirigía el consumo, o el consumo tenía que ver con un acercamiento a lo divino. A medida que se fueron encontrando que las drogas tenían ciertos efectos que facilitaban ciertas cuestiones, por ejemplo, en relación a la medicina, por ejemplo, si uno toca el tema de la cocaína, sus primeros usos fueron medicinales, era un anestésico local muy utilizado en cierta época, que después justamente por los daños que produjo en la salud pública de la población, empezó a ser regulada y empezó el famoso prohibicionismo de las drogas. Antes las drogas no estaban prohibidas. Entonces las drogas van variando de contextos y se van adaptando a la sociedad. Y en una sociedad como esta, que es una sociedad de consumo, las drogas son más un elemento más del mercado, en donde esa droga que te venden en la publicidad te da ciertas ventajas, te da ser más exitoso con las mujeres, te da ser más piola, ser más gracioso, a las mujeres ser más elegantes, más distinguidas, más sensuales. Entonces, esos son los beneficios que te vende la publicidad, que no necesariamente están relacionados con los efectos farmacológicos del alcohol, sino que tienen que ver con otros efectos. O sea, obviamente ahí se le añade un punto diferente. Entonces, eso va a ir modificando y en el futuro se va a seguir modificando, porque se van a seguir modificando los valores propios de nuestra sociedad. Y por el otro lado, tocaste un punto que a mí me parece que es muy importante. En general, cuando uno piensa el consumo de drogas, no es que toda la población consuma drogas. La mayoría de la población no consume drogas o no tiene un consumo problemático de drogas. Y eso es importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque en general cuando se habla de un tema tan delicado, la gente tiende a pensar de que en realidad los jóvenes están perdidos, todos los jóvenes fuman marihuana, y en realidad uno toma el consumo empieza a tomar una dimensión más grande de la que tiene en realidad. Entonces, poder visibilizar y focalizar en aquellos jóvenes que tienen conductas proactivas, que tienen conductas saludables, es muy importante porque nos permite hacer pie en aquellas cosas que en realidad no se invisibilizan porque siempre se está viendo el problema. César, después le digo una más. Para poner ejemplos concretos de esto y prácticos que vos decís.
por cuestiones de proximidad con los estudiantes y la actividad que uno desarrolla. Varios jóvenes que noté que no se juntaban más con su grupo de amigos y buscaban otros grupos de amigos. Entonces le pregunté por qué. Su respuesta fue contundente, porque mis amigos de siempre se drogan. Entonces digo, acá viene la otra etapa de la pregunta que me permito ampliar. Digo, ¿está bien como papá eso? Sí, te pone feliz, porque el chico se aleja, pero si todos nos alejamos, el problema sigue estando. ¿Qué hacemos? ¿Permitimos que se alejen? ¿Los dejamos, como decía vos recién, le ponemos una soguita y alejate, pero hasta por ahí nomás? Porque del otro lado hay otro ser humano que también tiene una problemática severa y que más allá de que hoy... Claro, entonces digo, hay frentes nuevos, me parece, ante esta realidad de gente que no consume tanto como lo que uno cree que se consume, y que es, ¿qué hago con ese? ¿Lo transformo en un factor de ayuda a los demás y de enseñanza o lo transformo en un factor de aislamiento del que la está padeciendo? Y a eso apunto con la pregunta de saber qué se hace desde el Estado para generar estos espacios de cuidar a los que se cuidan solos, pero además transformarlo en una herramienta de ayuda. Sí, lo que vas a hablar justamente tiene que ver con la formación de pares, que bueno, es un proyecto que vamos a empezar justamente aquí con la... pero tiene que ver también con la, que es lo que hablábamos recién en el comienzo, tiene que ver con los espacios, claro, los lugares, por allí en la geografía cordobesa hay distintas problemáticas y se aborda distintas problemáticas. No es lo mismo abordarlo en un pueblo que en una ciudad. Abordar desde el lado de cómo ayudo al que veo que está metido en las drogas y yo le digo a mi hijo, qué bien, te alejaste, pero lo dejaste solo. Claro. Pero ahora de las instituciones si lo pueden ayudar al que no quiere claro, por ayuda. eso desde el Estado. Claro. ¿Cómo? Y ahí ¿Cómo está. Lo haces? Bien. Digo, una idea más para tirar y después escucharlo a ustedes y tomando lo que decía Mario recién. Como docente a nivel medio me toca decirles que hay infinitas especialidades en Córdoba. En el nivel medio vos tenés especialidad de lo que vos quieras. Acá tenemos hasta de turismo. Sin embargo, no conozco ningún secundario con especialidad en prevención de adicciones. ¿Qué falta para que se pongan de acuerdo ustedes y el Ministerio de Educación y tengamos una especialidad en prevención de adicciones, por ejemplo, para que este tema ya lo aportemos desde el vamos? Y ojo que no es el único loco, ¿no? Ya lo hemos charlado con este tema, con él en la radio, en mi radio, y lo hemos charlado cada vez que tenemos que sentarnos a tomar un café o un mate. No es el único loco, somos varios. Bien, vamos a ir como por partes, me parece interesante. Ahora se está poniendo lindo, le decimos a la audiencia que después traemos almuerzo. Después sí, con almuerzo. Claro, viene para la... Directamente el ministerio. Vamos a golpear la puerta directamente al ministerio. Bien, punto número 1, es importante visibilizar a los jóvenes y posicionarlos de una manera diferente. Y eso implica capacitarlos y que puedan elaborar diferentes estrategias de prevención con otros jóvenes. ¿Por qué? Porque muchas veces los jóvenes escuchan más a otros jóvenes que vaya yo, que a un adulto. Los que jóvenes lo saben y lo viven. Es así, es porque hasta el vocabulario cambia, porque tienen conocimientos diferentes, cambia. ¿Cómo estás, bro? Claro, entonces ahí ya cambió todo, la comunicación es diferente. Por eso es importante y es justamente lo que vamos a lanzar en esta segunda mitad del año, que va a tener que ver con una capacitación a jóvenes que van a hacer prevención entre pares. Pero también ahí uno tiene que hacer una salvedad. Los jóvenes, los niños, nosotros no le podemos pedir que hagan cosas más allá de las que les corresponde. Totalmente. Y nosotros como adultos hacernos cargo también de lo que nos corresponde. Entonces uno puede capacitarlos y puede enseñarles a realizar talleres en habilidades para la vida, generar espacios de comunicación que puedan concretar diferentes acciones. Pero cuando llega la hora de acompañar a un chico con una problemática, sí es importante en el acercamiento, en el acompañamiento, en la contención, en la inclusión, como un punto de apoyo para incluirlo en otros contextos sanos. Pero a la hora de abordar una problemática, ahí somos los adultos los que nos tenemos que arremangar y acompañar, tanto desde la familia como de las diferentes instituciones, tanto desde el plano educativo como desde el plano asistencial. Para tratar de seguir consolidando lo tuyo, vuelvo al ejemplo concreto.
A mí, chicas y colegas, me preocupa algo. El que consume sabe por qué consumen. Si vos le preguntás, sabe por qué. Te va a dar alguna razón. Ahora, el que no consume, que es el factor de contagio, lo bueno, si vos le preguntás por qué no consume, no te va a saber qué contestar. Exactamente. Entonces hay una lucha de valores muy grande. Este es el desafío final. Sobre, y con los árboles sanos. Sí, totalmente. Y también entender que tenemos que cuidarlos y fortalecerlos. Este trabajo desde las habilidades para la vida, que tiene que ver con generar y promover en los jóvenes diferentes habilidades que tienen que ver con habilidades básicas, que es la comunicación, el conocernos a nosotros mismos, el ser asertivo a la hora de comunicarnos, el poder sentir empatía, que es todo, en todas esas cuestiones tenemos que entrenarnos, tanto los jóvenes como los adultos también, que estamos a veces bastante carentes de ejercicio en muchas cuestiones. Entrenarnos para esto es entrenarnos para poder tenerlos firmes a la hora de que tienen que diferentes obstáculos y tienen que estar fortalecidos para poder afrontarlos y salir airosos de esas situaciones. O sea, problemas tenemos todos, dificultades tenemos todos. ¿Qué necesitamos? Estar entrenados para poder afrontar esas dificultades. Y si no podemos afrontarlas solas, buscar ayuda, buscar acompañamiento. Y muchas veces eso es una de las grandes dificultades que hay con las familias que tiene una persona con un consumo problemático dentro del hogar. Muchas veces tardan mucho en pedir ayuda. ¿Por qué? Porque creen... Por vergüenza, porque creen que van a poder solos, porque confían. ¿Cómo? Porque Ya va a salir. O porque se tapa en sí mismo adentro, ¿no? A ver, no se permiten verlo. Hay muchos casos, porque yo quiero separar lo que es la prevención, los árboles buenos, como dicen acá los colegas, de los que ya están con algún consumo que puede llegar a ser, perdón por el micrófono, con algún consumo que puede llegar a ser problemático, del que ya está dentro del consumo problemático. Porque hay una diferencia grande, y esto lo hablo con conocimiento de causa. Hay una diferencia muy grande cuando la persona, por más adolescente o adulto sea, ¿sí? Hay una dificultad grande. Primero es en entender que tiene que salir de la droga. Sí. Lo primero. Es lo más difícil. Que es lo más difícil de todo, porque eso se traslada a la familia misma. Es ahí donde la familia no ve que hay un problema. No lo quiere ver a lo mejor. Lo está viendo, pero no lo asimila. No lo puede. No lo puede ver. asimilar. No lo puede ver. Entonces, yo creo que hay que ir separándolo porque son cuestiones así como muy profundas y está buenísimo, me encantó lo de rescatar y destacar a los chicos que por más que no sepan por qué no consumen, no lo hagan y no desamparen al resto, que sí están dentro del programa. Me parece que yo creo que en ese punto quizás uno no lo puede poner en palabras al hecho de ¿por qué no consumís? Digo que hay cosas que no se pueden poner en palabras, pero que sí las saben, son muy conscientes de que por lo menos por alteridad no quieren ser eso que están viendo. Entonces, si bien no lo pueden poner en palabras, lo saben. Yo creo que el tema de los árboles sanos es muy importante, pero también nos estamos demandando muchísimo, que era lo que vos decías. Es muy difícil como joven, y también he tenido la posibilidad de charlar sobre el tema con chicos jóvenes, que llega un momento que los mismos compañeros se ponen en una especie de tutelaje, una especie de control y vigilancia, que los mismos pares, entre pares, ya no se comunican por eso. Entonces, tiene que ser un factor dentro de un complejo entramado de patas que vayan articulando acciones para ayudar a esas personas, a esas familias que están pasando por diferentes consumos. Ya estén dentro del consumo, ya sean adictos, como dijiste vos, o que tengan esporádicamente alguna especie de consumo. Sí, uno cuando empieza a ver cómo se da esta problemática, o sea, porque ninguna persona que tiene un consumo problemático empieza de un día para el otro. Eso empieza gradualmente, empieza con una experiencia. Y como que la familia va amortiguando eso, va viendo que de a poco va empezando a consumir, que cada vez eso se va agravando,
Pero muchas veces eso se da en la adolescencia generalmente, a partir de los 15, 16 años hay algunos consumos que son anteriores, pero son más infrecuentes. ¿Qué pasa? La familia va viendo estas modificaciones, pero en realidad va justificando, va diciendo, bueno, lo que pasa es que está en la adolescencia, ya va a cambiar, es el momento. Y en realidad, cuando uno ve la estadística, ve que llega la adolescencia y hay un pico de consumo en muchas de las drogas que después con el tiempo va descendiendo. Pero siempre hay un grupo de personas que va quedando en ese consumo. Licenciada, vos sabés que yo me quedé pensando en lo que decía César, lo que decía Carla, con respecto al tema de la familia. Por eso yo no quería dejar pasar mayor cantidad de tiempo para entrar un poquito en eso. Por allí hay una falta de desconocimiento en la familia cuando ocurre eso en la estadística, que vemos al adolescente entre 12, 13 años, 14, con alguna especie de consumo problemático o entrando al consumo problemático. O experimentando. Y la familia tiene un desconocimiento total de lo que le está pasando al niño. En el factor del aprendizaje, o al adolescente, en el factor del aprendizaje para con el joven, en este proyecto que acaba de formular usted y que acaba de presentar, ¿está también la articulación de que el padre, de que los padres o el que esté a cargo tenga una especie de curso preventivo? Se podría pensar, se podría pensar. Yo creo que también tiene que ver con cómo se da hoy la sociedad hoy en día. Muchas veces no es que los jóvenes no dan indicios, que los padres no pueden ver, sino que se dan esos indicios y muchas veces no hay una atención volcada. A veces los padres están con sus problemáticas y restan importancia a ciertos cambios que se van dando y dicen, bueno, será algún problema, se peleó con la novia, y ven que se va encerrando, que va cambiando de amigos, que se van dando ciertos indicios y no se le presta la atención suficiente. Y tampoco conoce, porque me voy a remitir a lo que contó el licenciado Juan Carlos Mancilla en el conservatorio, cuando cuenta de la nieta, que la abuela le dice, ¿quién te drogó? Pasaste y con una jeringa te pincharon la cola y te drogaron. Claro. Esa falta de conocimiento de lo que realmente pasa. Y nosotros lo escuchamos en los pueblos, por eso también vuelvo a las regiones. Lo escuchamos en el pueblo. Guarda que te van a poner algo en el vaso. Me lo decía mi abuela. No te regalen las drogas, las tenés me que decía comprar. mi abuela, Claro. cuidado cuando te den la coca, no vayas a hacer que te pongan marihuana en la coca. Y hoy ocurre eso. A ver, y hoy yo he escuchado esos relatos, licenciada, en Santa Rosa de Río Primero, Córdoba. Sí, lo he escuchado, entonces me alarma mucho que todavía de una generación de entre 60 años tenga ese concepto. Sí, pasa muchas veces que la gente, porque justamente hay una cuestión afectiva, uno vivió con ese niño que se va transformando en adolescente, que después un joven, entonces uno dice, bueno, no, jamás consumiría a mi hijo, jamás o sea, siempre tiene que ser como este factor que vino el narcotraficante y le dio, y que con la primera vez que probó ya ahí se hizo adicto. Y no pudo dejar de consumir más, como si la persona no tuviera ninguna responsabilidad en el consumo. ¿Sí? Suele haber todavía personas que piensan en eso. También hay personas que piensan que el consumo que el consumo problemático de alcohol es aquella persona que consume alcohol todos los días, cuando ya se sabe que no necesariamente es así. Porque ya ahora ha modificado la forma de consumo y ya un consumo problemático es aquel consumo que el tipo anglosajón, que es este atraco de alcohol los fines de semana, ya eso es un consumo problemático. Pero si uno se pone a indagar en nuestros padres, hasta nosotros mismos muchas veces, no, pero no es alcohólico, solamente se emborracha los fines de semana. Claro, como si hubiera un rating, ¿viste? Solo. Como si... Todavía no llegó a ese escalafón. Ya no desayuna con vino.
Entonces, sí, hay que informar mucho más sobre esto y yo creo que es importante, pero también tenemos que entender que los jóvenes y los niños van dando señales. El problema es que muchas veces no nos sentamos a hablar. Y yo creo que ahí nos tenemos que poner seriamente en nuestro rol de adultos, que hasta incluso cuando uno tiene que hablar de este tema y dice, venga a hablarle a los chicos de quinto año, usted venga a hablarle. Y en realidad cuando los adultos más que hablarle, tenemos que escuchar. Bien, importantísimo. Bueno, eso es lo que yo tuve la oportunidad de charlar con Juan Carlos Mancilla también. Y digo, esto está bueno que lo hayas dicho porque sí hay que hablarlo, pero muchas veces los padres también te dicen, bueno, pero él no me cuenta. O ella no me cuenta. Bueno, el tema es que los chicos no están contando porque hay una normativa de que no pueden hacer esto porque los van a retar, no pueden hacer lo otro porque no pueden decir cómo se sienten, no pueden decir qué les está pasando porque por el miedo que los vayan a retar. Y pasa mucho, no solamente con el tema de los consumos y con el tema de la sexualidad. Hay muchos chicos que hoy no pueden decir que son gays, que son homosexuales, porque los van a retar, porque los van a discriminar, porque su papá es completamente homofóbico y lo deja expuesto en la mesa. Imagínate si le tienen que contar que fumó porro. Claro, yo creo que la realidad, las familias que están pasando por esto y los chicos, los jóvenes, que están viviendo con esa presión de no poder hablarlo en su casa, lo están pasando muy mal. De las dos partes. Sí, yo creo que también uno tiene que, en este hablar y en este escuchar, no es el interrogatorio, sino es el hablar y el escuchar en términos generales. Escucharlo cuando está hablando con sus amigos, escuchar qué piensa, por ejemplo, en relación a la marihuana. ¿Qué opinas? ¿Qué opina? ¿Qué opina con respecto al consumo de alcohol? ¿Qué opina? Porque si me dice un chico, por ejemplo, vamos a festejar el cumpleaños de 15. Vamos a ir a cosas concretas. Vamos a festejar el cumpleaños de 15. Bueno, un cumpleaños de 15 no tiene que por qué haber alcohol. ¿O sí? Pero los padres se encargan los de que... Padres. Los padres. Es otra historia. O sí. Claro. Licenciada, el mismo argumento porque yo para el bautismo de mi hijo tengo que llevar adulto a comer y a tomar. Bien. O cuando cumple un año. ¿Qué necesidad tengo que el cumpleaños de mi hijo de un año lleve un asado con alcohol para tipos que tienen 60? Es decir, voy a lo mismo. A la piba de 15 seguramente la primera vez que llega a su cumpleaños Pero no es se que le los pasa por la invitados cabeza. son adultos, como en un bautismo a lo mejor. Sí, son los que llevamos el equipamiento, digamos. por lo que Pero proponen cuando el médico. estamos en un cumpleaños de 15 en donde la mayoría son adolescentes de 15 años, Sí. no se está pensando en comprar la bebida alcohólica para los adultos. No. Vamos a decir las cosas como son. Y en esto tiene razón. Es más, cuando alguien recrimina eso, te dicen, si no le das alcohol, a las 12:30, una se van de la fiesta. Y ahí, eso es lo que hay que escuchar. A eso me refería si cuando el rol del un adulto. joven nos dice, ay, es que nadie va a ir a mi fiesta si yo no tengo alcohol. Es que los chicos se van a ir, es que los chicos se van a aburrir. Mentira. No pensemos mentira, pensemos. Te digo ¿qué porque tengo un cree? hijo de 18, en los últimos 3 cumpleaños no hubo alcohol, o 4 o 5 Bueno. de chicos, y no se fue nadie. Bueno, pero por Pues hay que ejemplo... Casos probarlo. aislados. Bueno, pero, Bueno, por pero ej- existen, porque si no estamos mostrando una No, cosa que no, es bueno, tal. pero también veamos lo problemático, porque Claro, si no claro. desconocemos lo que en realidad pasa. Entonces, si un chico dice, me voy a aburrir si no hay alcohol, escuchemos eso, ¿qué nos está diciendo? Esas son las cosas que hay que escuchar. No necesariamente que, sí, mamá, yo consumo alcohol y creo que tengo problemas porque va a me ser emborracho difícil que todos lo los... haga. O Porque demostrarle que podés eso divertirte de no otra ocurre. manera sin Eso alcohol. no ocurre. Eso no ocurre. no ocurre. El escuchar tiene que ver con el escuchar entre líneas. Escuchar Exacto. qué significa para él o para ella el consumo de alcohol. Si te dicen, por ejemplo, no, porque yo creo que fumar marihuana te hace más creativo, te relaja. Nos está diciendo mucho. No hace falta que te diga, mamá, Claro. papá, consumo marihuana. Entonces, no necesariamente quiere decir que porque diga que te hace más creativo va a consumir, pero ya tiene ciertas creencias en donde
le saca esta peligrosidad a la droga, le saca estos niveles de riesgo a la droga y en donde lo hace más susceptible ante una situación en donde están todos relajados, porque, y ahí vamos, los chicos cuando experimentan con drogas, no es que viene el narcotraficante y le da un pinchazo con una jeringa para drogarlos o le mete droga en la coca, sino que las primeras experiencias con el consumo de las drogas se dan en un ámbito relajado, en un ámbito de personas en donde se conocen, en donde se divierten, en donde es una experiencia amena. Incluso hasta en ámbitos más íntimos, si se quiere, ¿no? Ni siquiera saliendo de la casa. O eso que, bueno, muchas veces me lo referencian y yo te lo comentaba también fuera del aire. En este sentido, yo trabajo con tesistas y muchos de ellos te manifiestan que tienen mucha ansiedad, que están atravesados por un montón de sensaciones y resignificando todo el tiempo qué son, qué quieren ser. Y la marihuana les ayuda muchísimo, en términos de ellos, les ayuda muchísimo a poder llevar mejor este proceso. ¿Por qué? Porque me tranquiliza, porque me hace pensar un poco más, porque descanso mejor, porque, digo, hay un montón de creencias asociadas y estamos hablando de jóvenes que están a un paso de ser profesionales y también tienen ese sistema y en los jóvenes que son un poco más grandes lo van reafirmando. Con estas situaciones de estrés, bueno, tengo esto, de ansiedad, tengo este consumo. Entonces digo, tampoco es necesario salir de tu casa o estar atravesando, no sé, una angustia profunda por alguna situación, sino que hay un montón de creencias culturales en torno de las drogas. Exactamente, es justamente así. Culturales y que muchas veces se transmiten de los padres a los hijos. De generación en estoy generación, nervioso, voy con un totalmente. psicofármaco. Claro. Entonces, ahí hay que buscarle la estrategia y el rol de padres. ¿Sí? El ser padres, el tener las responsabilidades, el saber decir, no, esto sí, esto no. Cómo yo le manifiesto con mis actos, ¿sí? Cómo yo formé a mi hijo, por eso yo insistía desde edades tempranas. El ser papá. El tema... Ser papá y no ser hijo. Bastante Hijo padre, no la Doctora, adolescentización. recién Camilo decía, hacía referencia a... Nosotros siempre nos vamos, ¿no? En este país como estamos acostumbrados a vivir de un extremo al otro, de un límite al otro límite y andar ahí siempre por el borde de la derecha o la izquierda. Sí, somos así. Recién Camilo hacía referencia a gente... Vamos a dar una edad, 60, 65 años, que tiene el pensamiento de guarda que no te pongan la pastillita, lo que hablábamos recién. Ahora, también hay otra generación, justamente con lo que dice Carla, que ven a los hijos que están consumiendo y dicen, bueno, pero un porrito no le va a hacer nada, porque yo cuando era joven también lo probé y no me hizo nada. Entonces, y ahí están justamente permitiendo, lo que hablábamos hace un ratito, ese ingreso, estamos favoreciendo. Hace algo, no hace algo, esta construcción cultural sobre si me hace bien o me hace mal, si me hace más feliz o más triste, ¿no? Sí, más allá de los efectos. Ahí. Bien, hay estudios, hay muy buenos estudios donde ya está demostrado que el consumo de marihuana sí produce, tiene sus consecuencias a nivel del sistema nervioso. Vuelvo a repetir lo que decía Lucrecia, o sea, hasta los 25 años el cerebro se está desarrollando, ¿sí? El consumo de marihuana tiene consecuencias en el sistema nervioso, tiene consecuencias a nivel pulmonar, es una droga que se fuma, tiene consecuencias a nivel endocrinológicas, disminuye la producción de testosterona, a nivel, o sea, hay alteración en lo que es la memoria a corto plazo. Nos olvidamos muy rápido de lo que aprendimos, cambios en las percepciones, en el manejo de un auto, en el manejo de una maquinaria, tiene sus consecuencias y vos nombraste algo que es la marihuana medicinal, ¿sí? Y en eso es importante porque hay que hacer una gran diferencia. El cannabis, la marihuana medicinal es una marihuana que está trabajada, preparada para eso. Preparada para eso a nivel de laboratorio, donde se le extrae el tetrahidrocannabinol, que es el componente psicoactivo de la marihuana, que no produce las consecuencias
neurológicas, las alteraciones de la percepción. Está regulado, está producido para ciertas patologías, cuando ya otros medicamentos, otro tipo de tratamientos no funcionaron, no han hecho efecto. Entonces es importante diferenciar. No es fumarse un porro, usar marihuana medicinal regulada por el ANMAT, aceite de cannabis. El aceite de cannabis. Chicas, ¿hasta qué punto impacta que hoy, otra dimensión, ¿no? Porque a veces tanto para hablar y tan escaso del tiempo, pero digo, ¿hasta qué punto impacta que se haya incorporado a nuestro esquema laboral la venta de estupefacientes? Porque tampoco podemos negar que para algunos hasta es una salida laboral. Y está luchando, además de contra todo lo que estamos hablando acá, contra una realidad externa que hace que haya gente que tenga eso como medio de vida. Entonces, además de todos los enemigos internos que tenemos, por decirlo de alguna manera, y claro, yo trabajo con sectores muy vulnerables en educación, muy vulnerables. Y les puedo asegurar que es muy difícil cambiar la cultura del emprendedor por la del vendedor o al revés. Es muy difícil porque también hay asumido un montón de nuevos valores que creo que tienen que ver en esto que decías vos hace un rato, que la cultura del placer y demás a cualquier precio, porque en definitiva a la larga o a la corta terminamos ahí, ¿no? Justificar un ingreso de cualquier manera para obtener un determinado placer, sea físico, deportivo, el que vos quieras, pero digo, mi pregunta es, ¿se analiza también esto de la irrupción en el mercado laboral, por decirlo de alguna manera, de aquellos que vean esto como una alternativa laboral, y en qué medida te tira para atrás todo lo bueno que vos quieras hacer? Bueno, vamos a hacer ahí como un poco de historia. ¿Te acordás que habíamos hablado de que las drogas siempre existieron? Esto de que salgan del campo de la regulación médica, digamos, muchas drogas, y pasen a la regulación de los ministerios de seguridad, o sea que lleguen a ser prohibidas, que estén dentro de ciertos listados, hace que también uno no pueda regular ciertas drogas y pasen al plano de la ilegalidad. Y dentro del plano de la ilegalidad, obviamente, como también sean las drogas legales, porque también las drogas legales también se comercializan. O sea, estuvimos ya hablando de todas las problemáticas que generan las drogas también legales. Dentro del campo de la ilegalidad, también se da toda una problemática muy compleja y también es un tema muy largo de abordar, porque no solo tiene un factor económico, sino también tiene un factor social y sobre todo un factor cultural. Y ahí uno piensa en todas las violencias sociales que Latinoamérica ha sufrido por ser, digamos, países en donde son productores y en donde hay mucho tránsito de drogas. Y también obviamente hay consumo, pero uno ve que los mayores consumos están en Europa y en Estados Unidos. Pero bueno, el tema de tener, digamos, todo lo que es la producción de drogas en Latinoamérica genera grandes violencias sociales y eso es lo que más preocupa dentro del tema de la ilegalidad de las drogas. También hay cuestiones complejas que tienen que ver con las ventas de sustancias y todo lo que eso implica, porque también uno se pone a pensar, a diferencia de las drogas legales, muchas veces las drogas ilegales se venden en sectores que son más vulnerables y que tienen todo un comercio. No necesariamente siempre es así, pero justamente aquellos que tienen, digamos, las consecuencias del tráfico de drogas en general suelen ser aquellas familias que son más vulnerables. Uno ve que en general los que terminan presos son mujeres, pobres y madres. Entonces también eso nos dice mucho de lo que está pasando con esta problemática. Yo creo que es interesante fortalecer a la gente, darles otras opciones. Yo creo que ahí es donde tenemos que tratar de modificar ciertos valores, generar dentro del campo educativo, mostrarle a estos niños y a estos jóvenes que hay otras formas de ganarse la vida, respetando siempre los padres, porque esos padres no necesariamente son padres que son amorosos, que a lo mejor están dentro del seno familiar con un grado de contención muy grande. Aparte que nadie tiene lo que tiene porque haya ganado la lotería muy poca gente. A todos nos ha costado tener lo que tenemos de a poco, a cuenta gota, cualquiera de nosotros.
por más que tu hijo te vea bien o mal económicamente, son construcciones. Sí, entonces... ninguno de nosotros ganó el loto, creo, ¿no? Por lo menos no me he enterado. Por eso, no estaríamos acá, pero... Por eso es importante mostrar otras alternativas, tratar de promover otras formas de ganarse la vida, buscar sobre todo cuáles son las cualidades de las personas. Cada uno tiene una cualidad diferente y tratar de explotarla y tratar de dar oportunidades, porque muchas veces también lo que faltan son oportunidades. Ahora, perdón, una pregunta. Hablabas de maternidad, hablabas de infancia, de niñez y de adolescencia. Bueno, el tema de las drogas en el embarazo. Las chicas son muy jóvenes que están embarazadas y debe haber, según relevamientos, hay chicas muy jóvenes. Bien. Las drogas en el embarazo, el consumo es una realidad, ¿sí? Es una realidad que cada vez va en aumento. Que al igual como pasa en las familias, muchas veces por vergüenza, por miedo, no se dice. Claro. El consumo de drogas en el embarazo trae consecuencias. Pensemos que un embarazo es la mamá y es el bebé, ¿sí? Los dos tienen consecuencias. Las consecuencias pueden ser importantes. Ninguna droga es segura. O sea, droga en el embarazo, consecuencia seguro, ¿sí? ¿Y qué le podemos decir a esas mamás o quienes estén planificando? Que tienen que dejar de fumar, de no consumir alcohol, si están planificando tener un hijo. Si no lo planificaron, bueno, dejar de consumir durante el embarazo y obviamente después poder hablarlo con su obstetra, poder hablarlo con los médicos que llevan ese embarazo. ¿Por qué? Pensando en ellas y pensando en ese bebé que se está gestando. Se sabe que en las maternidades están naciendo niños que tienen cuadros que realmente los médicos... No, y los médicos dicen, ¿frente a qué estamos? Y cuando empiezan a indagar, a veces es una abuela, un tío, alguien que dice que esa mamá consumía antes. Entonces, es un trabajo de todos. Yo creo que... Y mostrar las consecuencias dentro de los factores que yo, para ir también cerrando yo la participación, por lo menos la mía, veía esos factores. Factores del conocimiento que tiene que tener el joven de lo que producen las drogas. Sí. A través de su palabra es importantísimo que nos cuente eso y que el joven que está del otro lado, que nos está siguiendo en alguna red social, sepa cuáles son las consecuencias. La pregunta de Mónica con respecto a las mamás o las embarazadas, ¿cuáles son las consecuencias? Bien, en las mamás pueden tener consecuencias, aparte de lo que son los cambios, accidentes, ¿sí? Pueden tener consecuencias, nacimiento de partos prematuros, hipertensión, exponerse a riesgo de contraer infecciones según las formas de consumo, ¿sí? En los bebés recién nacidos, bebés de bajo peso, retardos de crecimiento, retrasos en la maduración, en la adquisición de, para que lo entiendan, en la adquisición de ciertas capacidades. Un bebé que tiene que tener su cabecita erguida a los 3 meses, lo va a tener mucho después. Retrasos en la escuela, retrasos escolares, ¿sí? Riesgos a nivel de contraer infecciones por vía vertical. ¿Pasa lo mismo que el papá sea adicto? Hay estudios que te dicen que puede haber cierta relación entre el consumo del papá y cosas. Bueno, yo para ir cerrando lo mío y siguiendo con Mario, primero agradecerles, bueno, ya lo hice al comienzo, la posibilidad de estar, pero digo, mientras escuchaba hablar, uno va recordando, debo ser el que más años tiene en la mesa y si no, por ahí. Digo, uno muchas veces de la parte periodística dice, ¿qué hace el Estado por nosotros en esto? Y hoy somos unos privilegiados, porque el Estado está sentado en la misma mesa que yo como papá. Ustedes son el Estado. Más allá que sean papá, mamá, hermano, tío, del interior, como decía vos, de la zona rural, de la capital, de donde sea. Hoy tenemos la excelente oportunidad los santarroceños y nosotros privilegiados de poder debatir cara a cara con el Estado, lo que el Estado piensa y lo que yo le puedo decir. Y eso me parece que tiene muchísimo valor.
porque muchas veces no tomamos la dimensión. Venís vos con tu título, vos con el tuyo, nosotros con el nuestro, con nuestra vocación, con lo que sea, y a veces se corre el riesgo de transformarlo en una discusión académica. Y creo que la importancia de la visita de hoy, recién estuve con Hugo afuera, cosa que le agradecí también esta posibilidad, me parece que la importancia hoy es que los santarroceños pudimos discutir entre los vecinos y el Estado cosas que nos preocupan a todos, que también les preocupan a ustedes, obviamente, por su rol individual. Así que de mi parte, agradecerle la invitación a la gente del canal, a César, a la gente de la municipalidad, digo, tener la posibilidad de debatir, de intercambiar puntos de vista con el Estado, pero además con el Estado que me manda pares, que tiene el mismo problema que yo. No es una cosa todos los días. Se lo dice alguien que a los 16 años salía a la calle de su casa y veía gente que fumaba porros, pero eran otras épocas, entonces vos dabas la vuelta por otra cuadra, porque directamente no llegabas. No fue el mejor camino. Las consecuencias las estamos pagando hoy, indudablemente. Por eso creo que el diálogo en casa, en el barrio, en la sociedad y con ustedes me parece fundamental. Y termino con esto. Se lo dije a Pablo Mentil hace unos días atrás. Yo estoy muy agradecido de este espacio, pero mi hijo vive aquí y en 6 meses se va a un lugar donde esto no lo voy a tener, donde la ciudad se traga todo. Entonces digo, invito a que aprovechemos todos estos espacios cada vez más. Pues en Santa Rosa no solo que nos conocemos todos, tenemos oportunidad. Yo puedo estar escuchando, hablando con ustedes, discrepando, pero nutriéndome. En 6 meses más no voy a tener esa chance, voy a tener que salir a luchar contra Goliat, siendo David. Así que muchas gracias, chicas, por la tolerancia, la comprensión y sobre todo por ser parte de un Estado tanto local, municipal como provincial activo, de venir a charlar de las cosas que nos importan. Muchas gracias. Gracias a Eduardo. Muchas gracias a Eduardo. Gracias, Eduardo. Hay un temita, ya vamos a ir cerrando la transmisión, que me parece muy importante, que tiene que ver con lo que me pasó esta mañana en la radio después de una nota con Pablo Mentil vía telefónica, que el primer mensaje que llega después de la entrevista es de una vecina de aquí de Villa Santa Rosa que me dice, los felicito por estas charlas, por estas iniciativas, pero mientras no me saquen al vendedor de droga de la esquina, los chicos que tienen toda la intención del mundo de salir, y que aquí en Santa Rosa hay muchos casos de adicciones ya fuertes, caen y recaen y pasan por el frente y caen y no pueden dar la vueltita por la otra cuadra y vuelven a caer. Entonces, estas patas del Estado, la justicia, el Estado en sí mismo, la defensa, es importante que trabajen también mancomunadamente, ¿no? Porque si no es como que a veces se hace mucha fuerza de un lado y del otro, con la famosa puerta giratoria, con los perejiles de los que hablábamos recién. Son perejiles. A lo que acá vienen, hacen unos procedimientos espectaculares, se llevan al que vende, que le queda un porcentaje del porcentaje, y el que la trae de verdad sigue en la casa, ¿no? Sí, me parece interesante, bueno, se pueden hacer denuncias y todo lo demás, pero yo querría focalizarme en otro punto, digamos, que es totalmente diferente. Y voy a hacerles una pregunta muy sincera. ¿Ustedes creen que si se dejara de vender ciertas drogas, la gente dejaría de consumir? No, definitivamente, pero ayudaría. Sí, pero uno tiene que entender que también tiene que fortalecer a la población, porque siempre va a haber algo con el cual ese vínculo va a ser problemático. Yo creo que, y voy a tomar algunas cuestiones que son importantes, el que estemos aquí todos sentados es algo fundamental, porque cada uno desde su lugar puede hacer cosas. El hecho, por ejemplo, de que en la Defensoría del Pueblo Mario de Cara haya creado un instituto y se pueda abordar ese tema, es muy importante. Es el tener coraje y el poder hablar del tema y que dentro por ejemplo, de la televisión se hable el tema del consumo de droga, dentro de la familia se hable el tema del consumo de droga. En la iglesia, ahora por ejemplo nosotros estamos trabajando mucho con iglesias evangélicas y no saben la cantidad de gente que se convoca y se capacita para trabajar en esos temas. Yo creo que todos tenemos que comprometernos, desde el lugar en donde estamos, comprometernos y hacer. Y no tener más esa actitud como había antes de juzgar, o de tapar, o de no ayudar, o de creer que ese es un problema de otros. Porque todos sabemos que
todos conocemos a alguien que tiene un problema con el consumo. Entonces, desde el lugar cada uno implicar ese comprometerse. Y voy a cerrar un poco con lo que se empezó hablando, esto del compromiso. Que esto no es solo de profesionales o solo de unos pocos. No, este es un problema que nos atraviesa y que si no hacemos algo entre todos, muy difícilmente podamos acompañar a aquellas personas que tienen un problema. La palabra de esta semana sería involucrarnos, porque si no La nos participación. involucramos, claro. La participación. La participación. Carla. Sí. Bueno, no, yo más que nada quería cerrar la participación. Bueno, yo lo agradecí, el espacio, un poco lo que vos decías, yo también lo había dicho, esta oportunidad, generar estos espacios. Pero me parece que, bueno, yo voy a hacer una autorreferencia y yo creo que la familia que esté escuchando está diciendo en este momento, sí, pero no es tan fácil. Y no es tan fácil, pero sí se puede. Se puede salir, y se puede salir, y se puede salir, y se puede salir. A mí me ha tocado acompañar a alguien en un proceso muy difícil, que ni siquiera fue consciente, ni siquiera fue, ay, sí, lo decidí, te voy a ayudar. No, fue porque me interpeló de alguna manera. Pero el hecho de ser... Yo me considero sana, o sea, como decías vos, no sé si tan sana. El árbol sano, no sé si tanto, pero sí considero que en ese momento yo estaba muy sola. Yo no tenía estos espacios y tampoco tenía esa información y estaba tan abrumada con lo que estaba viviendo, la realidad, el día a día me sacó toda esa parte de buscar información, de buscar... Es muy fuerte, es muy... El hecho de ser un árbol sano creo que no es fácil tampoco ayudando al otro. Llega un momento que te involucras tanto que sentís que la droga la estás consumiendo vos también. Es muy importante que los chicos que saben que no tienen esa adicción tengan ese compromiso de hablar, de escuchar, pero hasta ahí, porque después es muy difícil, emocionalmente es muy fuerte. A mí me tocó, yo sé que se puede salir, pero se sale con mucho amor, se sale con mucho trabajo y se sale todos los días. No es que se salió el año pasado, se sale todos los días. Todos los días es rehabilitarse. Es todos los días enfrentarse al estigma de que, bueno, pero vos fuiste adicto, bueno, no. O sea, rompamos eso y nos pongamos en la mente de que si vamos a ayudar, lo hagamos desde un lugar no tan normativo, lo hagamos con los elementos que tengamos y que dejemos a las instituciones trabajar, que son las que están preparadas y las que de alguna manera vienen laburando un montón en este tema. Así que, bueno, no más que eso, nada más. Sí, y yo quería agregar porque... Aquí en el municipio se viene trabajando y se viene trabajando muy bien, sí. Pablo, Ezequiel, nosotros en varias oportunidades hemos estado y estamos planificando justamente tener acciones futuras que tienen que ver con formar estos jóvenes, pero también entender cuáles son sus alcances y cuáles son sus limitaciones. Y también los adultos tenemos que estar acompañándolos. Yo creo que ahí el municipio va a tener, digamos, como un trabajo muy importante en esto de acompañarlos y también poder auxiliarlos en aquellas cosas que ellos necesiten. Y también pensar otras estrategias que tienen que ver, y yo ahí voy a hacer otro comentario que me parece muy importante, porque cuando uno dice, bueno, le digamos a los chicos que no consuman drogas, pero ¿a qué le decimos que sí? ¿Qué alternativas hay aquí para que los chicos se puedan divertir saludablemente? Entonces también esa responsabilidad es responsabilidad de los adultos, generar espacios de recreación, de contención y espacios para que los chicos puedan divertirse y para que los adultos también puedan divertirse. ¿Por qué? Porque la diversión forma parte de la vida y es importante. Y si no tenemos un ejercicio en ese punto, las drogas son muchas veces esa alternativa, ese camino corto, ese camino fácil que nos lleva a tener una diversión inmediata e instantánea. Otra pata más de la articulación para hacer cosas, enterarnos realmente cómo son, crear un espacio de contención que de hecho
La gente del municipio lo hace y lo hace muy bien, desde las áreas de cultura, deporte. Bueno, nosotros somos unos reflejadores natos de eso a través de los medios de comunicación con respecto a lo que ellos hacen. Nosotros actividad no, pero difusión toda. Así que en ese sentido, esa patita también me queda como pendiente para seguir elaborándola, porque no vamos a terminar nunca. No. Todos los días vamos a reformularnos y reconstruirnos. Gracias. Sí, ya los vamos, Ezequiel. Haciendo así. A Mónica. Ya nos vamos. No, muchísimas gracias. Fue muy, muy importante. Me interesó mucho. Aparte, habíamos estado hablando antes con la doctora. Muchísimas gracias. Y bueno, nos involucremos. Participemos y sigamos aprendiendo. Así seremos, Mónica. Gracias, bueno, Mónica. Gracias a todos. Bueno, gracias, doctora. Gracias. Doctora Marcela Priori. Muchas gracias, licenciada. Lucrecia Esteves, siempre es un gusto compartir una charla con ustedes y con los colegas acá. Creo que salieron temas muy importantes, esto de cuidar a los árboles sanos, me parece. Hoy es el Día del Árbol. Hoy es justamente el Día del Árbol, hoy. Hoy es el Día del Árbol. Estaba todo armado. Hoy es el Día del Árbol. Estaba todo fríamente calculado. Estaba todo Eduardo, viejo podador. ¿De qué vamos a hablar? De los árboles. Así que bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos a ir cerrando la transmisión ya de este programa, diciendo nuevamente, ¿no?, que vamos a involucrarnos, vamos a ayudar, vamos a cuidar a los árboles sanos, y aquellos que ya tengan el problema un poquito más grave, decirles que sí se puede salir, de que hay que hacerlo con mucho amor. Lamentablemente esa decisión llega en un momento donde toda la parte festiva y linda ya pasó. Sí. Ahí es donde hace el clic la persona que tiene la adicción. Totalmente. Cuando ya lo lindo pasó y no lo podemos. Y para los que están alrededor, tener paciencia y acompañar y problematizar el consumo, indicar todo el tiempo, ahí hay algo que está mal. Gracias. Ahí está. Ahora a las 12:30, dentro de un ratito, en lugar de movilizados. Ya ahora lo repetimos en un ratito, pero va a estar todo el fin de semana para que la gente lo pueda ver también. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos, señoras y señores. Esperamos desde aquí, desde Covisar TV, que haya sido útil para todos, ¿no? Para toda la sociedad. Un verdadero placer. Chau, hasta la próxima.